viendo el gobierno de Trump, yo he repasado, digamos, pasajes históricos del siglo XX porque se me asemejaba a algo, hasta que, digamos, se me prendieron las luces, digo yo. Roosevelt, el primer Roosevelt, impulsó a principios del siglo XX lo que se llamó la política de Big Stick, del gran garrote. Y fue efectiva hasta 1939, hasta que el otro Roosevelt modificó en políticas de buena vecindad y otras cosas. Pero el primer Roosevelt ahí usó la política del gran garrote, que consistía efectivamente en usar el garrote contra las naciones pequeñas, débiles, y asegurar con eso los intereses de los Estados Unidos cuando tenían inversiones, los intereses de los Estados Unidos cuando habían ciudadanos en los distintos países, que por todos lados los hay. Entonces era un pretexto de ocupación, era un pretexto de invasión, era un pretexto de lo que fuera. Con eso usaron también la política de sustituir presidentes, golpes de Estado, meter militares que administraran, etcétera, ¿verdad? Esa política se empleó como doctrina, que se llama la doctrina del gran garrote. Unos años después, acompañando esta doctrina, presidente Wilson, allá por 1900, al finalizar la segunda década del siglo pasado, usó lo que se llamó la diplomacia de las cañoneras. Ajá. Las cañoneras, en esa época no habían portaaviones. Y creo que tampoco los submarinos creo que estaban en una etapa muy incipiente. La aviación por primera vez se usa en la Primera Guerra Mundial. Por cierto, los que manejaban la infantería se burlaban de los aviadores. Decían, porque decían esos avioncillos. Ahora es al revés. Ahora primero es la aviación y después entran los infantes. Bueno, entonces viene la diplomacia de las cañoneras, que consistía en mover los barcos y ponerlos al frente de los países, obviamente con los cañones ahí en dirección. No tenían los cañones esos que dan la vuelta al mundo y que tiran misiles de 2.000 kilómetros y 3.000, eran de distancias más cortas, pero eso funcionaba. Incluso el presidente Wilson, en 1919, amenazó con cañoneras a Costa Rica y mandó a mover los cañoneras a Costa Rica, en parte por la parte del golpe de Estado que había sucedido con Alfredo González Flores y con Federico Tinoco. Y Federico Tinoco, que trataba de complacer a los Estados Unidos, hasta les ofreció la posibilidad de darles la isla del Coco, entre otras cosas. ¿Sí? Sí, claro. Aquellos no le pusieron atención a eso, por dicha. O tal vez no era un momento estratégico para dárselo. Un guamcito ahí ahora. Sí, claro. Bueno, entonces era la movida de las cañoneras, que iban justamente con esa intención, igual de bombardear si fuera del caso y desplegar marinos. Bueno, cañoneras, diplomacia de las cañoneras y la política del gran garrote, que era parte de la política de Estado, fueron como los dos ejes importantes de la primera mitad del siglo XX en política exterior de Estados Unidos, reconocida oficialmente. Es decir, eso está en libros en todo lado. De eso no se había vuelto a hablar, ¿verdad? Y ahora que Trump hace estos despliegues de bravuconadas, ¿verdad? La bravuconada de hablar del muro de México, lo de los migrantes, es como atizando otra vez ese garrote y de amenazar verbalmente también otros países, ¿verdad? Con sus propuestas, pero también en términos de las cañoneras, ahora sí mueve cañoneras, sí, portaaviones, submarinos, con una capacidad de tirar en distancia de más de 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros de distancia. Es decir, un barquillo ahí en el Mediterráneo, ahí le meten un cacheflín de 3.000, 4.000 kilómetros de distancia y están lejos del escenario de la guerra, pero esa es la capacidad que hay hoy, desgraciadamente. Entonces,
de pronto estamos ante una reedición de políticas que se usaron de un modo imperialista, como era en la primera mitad del siglo XX, y que se están reeditando con Trump, ¿verdad? Porque uno podía entender lo que había dicho William Walker cuando se rinde, dice, hey, lo que no pudieron las balas lo van a hacer los dólares, ¿verdad? Era la inversión, él ya veía, digamos, de alguna manera la proyección de las inversiones norteamericanas en la segunda mitad del siglo XIX, pero ahora es otra vez diplomacia del garrote, diplomacia de las cañoneras, y las inversiones tampoco dejan de hacerse, pero digamos, ahí está. Y yo pienso que esto es un fenómeno de que estamos en una situación similar a esas, ¿verdad? Y que desgraciadamente no hay como, bueno, en la primera mitad del siglo XX no había un punto de equilibrio mundial como que le pudiera frenar esas cosas. En la segunda mitad lo había, la Unión Soviética había un punto de equilibrio. Ahora no lo hay. Es decir, ellos tienen una fuerza hegemónica muy importante de proyección mundial. En Europa sí tienen equilibrios, ¿verdad? Medio Oriente pueden tener equilibrios. En Corea les está saliendo el equilibrio de Corea del Norte, que por lo menos no le permite que la sub y baja se caiga del todo, ¿verdad? Y esa es la situación. Me parece a mí que estamos ante un fenómeno que reedita, que vuelve a poner en evidencia políticas agresivas del siglo pasado que uno pensaba que estaban superadas. Eso, a mí me hace mucha gracia, gracia no, pues me parece siempre muy interesante el hecho de que en el lenguaje periodístico normal, de pronto empiezan a aparecer nombres geográficos que habíamos olvidado. Me acuerdo cuando empezó la última ley, la destrucción de Yugoslavia, ¿verdad? A mí me parecía extraño que estaba yo leyendo en la prensa nombres y circunstancias que yo había encontrado en libros que hablaban de la desaparición del Imperio Otomano, ese tipo de cosas. Entonces, y me acuerdo de un periodista costarricense que un día escribió una columna en su periódico, no me acuerdo cuál era, con este título. Me pareció la cosa más absurda, ridícula y la muestra de ignorancia más supina que podía darse en un periodista costarricense. Se titulaba ¿Cheche-qué? Sí, claro. El conflicto de Chechenia. Chechenia. Este infeliz nunca leyó un libro en su vida de ello. Porque, hombre, como diciendo, ¿de dónde salió eso? Un país de Europa. Pero Chechenia está en Europa. Y no tenía la menor idea de que existía y todavía se atreve a escribir una columna sobre el tema, ¿verdad? Desde luego no dijo nada. Pero el punto es que el escenario que tenemos es el mismo de siempre. Si vas a ver la historia de la imposición de condiciones del Imperio Romano a Egipto para que el suministro de trigo. Ahí las cañoneras funcionaban, lo único que era con remos. De remos. Cuando esos barcos de remos, haciendo como un paréntesis, se movían, a nosotros, digamos, los que vemos esas figuras en pinturas o lo que sea, y cuando se habla de eso, uno dice, pero ¿cuántos remeros llevaban? Porque claro. Un remero no trabaja las 24 horas. No, claro. Tiene que descansar. Habían turnos de remeros, 2, 3 turnos. ¿Cuántos? Seguramente. ¿Verdad? Entonces era un molote de gente que solo estaba para remar. Aparte los que iban para pelear. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Eran barquitos que eran barcotes. No eran tan pequeños. Sí, es inimaginable eso. Sí, claro. Pensar las condiciones en que la gente que está sometida a esa obligación, porque
puede ser que en una época fueran hombres libres, pero que estaban obligados a ganarse la vida así. Pero en otras eran esclavos, los llamados galeotes, ¿verdad? Sí, claro. Que iban amarrados. ¿Por qué es posible el descubrimiento de América por Colón? Bueno, digamos por Colón, pudo haber sido otro, pero digamos, porque para esa época ya se habían dado algunas transformaciones tecnológicas muy importantes. Entre otras, se habían introducido las velas, se habían introducido las quillas en los barcos, ¿verdad? Y había aparecido la brújula, el sectante y el astrolabio, que eran instrumentos que permitían sacar mediciones con orientación a los astros. Y al meter velas, ¿verdad?, que además eran movibles, las podían mover para aprovechar la fuerza del viento, limpiaron el centro del barco, es decir, ya no tenían que llevar remeros. Mientras había remeros, solo podían hacer el recorrido costero. Por eso es que viajan ahí alrededor de la costa de África, pero nunca se podían meter para acá. De ahí se hubieran muerto, 8.000 kilómetros de distancia, no era fácil de manejarlos a punta de remeros. ¿Sabes qué? En ese punto yo he estado echándole ojo al mapamundi y me he dado cuenta de algunas cosillas. La hazaña de cruzar el Atlántico no es así tan impresionante en la época en que, en que se dice que ocurrió, digamos, debe haber ocurrido antes y nadie se dio cuenta. Dicen que nadie recuerda, quiero decir. que los egipcios. Pero si usted se fija en las distancias que recorrían los mercaderes árabes y chinos por intercambiar mercancías en el Pacífico y el Índico, sí, claro. Colón era un pescador del Golfo de Nicoya. Si ustedes van a ver las distancias que realmente recorría, sí, claro. No es para bajarle el piso a nadie, sí, pero francamente... Porque además no estaban los canales, el de Suez y cualquier otro canal, no habían. El viaje de la península de Arabia a la China ocurría, de la costa este de África a la China ocurría, y nadie encuentra eso como extraordinario. El viaje transatlántico no es así tan impresionante. Si usted se para en Dakar, yo creo que puede ver las torres de Río de Janeiro. Es una broma, pero sí, no. Sí, claro. A la conclusión que llega uno es que debe haber habido un conocimiento, un intercambio, por lo menos de información de costa a costa muy grande. De hecho, los pescadores de Escocia se movían hasta casi Canadá, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor Cristóbal Colón ahí, que dicen que estuvo un tiempo agente comercial justamente en Escocia, si no me equivoco. A lo mejor ahí les pasaron algunos volados, unos mapillas. Los mapas sí los estudiaron porque ya primero habían elaborado mapas celestiales del cielo, los griegos. Los griegos tenían el cielo pintado, no solo el hemisferio norte, el hemisferio sur. Eso significaba que habían tenido que cruzar el Ecuador, porque de alguna forma, al pintar los astros y hacer las constelaciones y darles nombre con los dioses de ellos y toda la cosa, al cruzar el Ecuador hacia abajo, ya no se encontraban el cielo de arriba, veían el cielo de abajo. Sí, claro. Y entonces los griegos tienen que haber bajando ahí, bordeando el África, porque no lo hicieron por tierra, o metiéndose por el Nilo quizás, pero en algún momento se dieron cuenta que no tenían el mismo escenario. Entonces, cuando hacen los mapas estos celestiales, esto llega a las universidades medievales, y cuando se desarrollan las academias náuticas y las universidades y ese tipo de cosas, Colón y los grandes marineros, Vasco da Gama y Fernando Magallanes y todos ellos, fueron educados en esas academias, entonces tenían la noción obviamente de los mapas celestiales, ya conocían algo del territorio de África, aunque lo veían muy cuadradito, ¿verdad? No había un mapa bien hecho. Tenían la brújula, que ya les permitía hacer trazados de larga distancia,
los otros instrumentos que les permitía medir con relación a los astros. Y eso es lo que los aventura, digamos, a eso. Y además tenían la noción de la redondez de la Tierra. Sí, claro, Porque eso había sido determinado por Eratóstenes en el siglo V antes de Cristo. Entonces, y sabían cuánto medía un arco. Entonces pueden hacer distancias. Y Colón hace las distancias. Lo que pasa es que se equivocan en unos cuantos días. Sí, sí. Luego, la masa. Pensando que iba a llegar a la India él. La masa americana, sí, creo que es lógico que haya sorprendido, porque yo creo que pueden haber imaginado un panorama de puras islas entre Europa occidental y la China, digamos. Las Indias, ellos iban para la India. Acuérdate que le llaman Indias occidentales. Sí, sí. Porque iban por la ruta occidente. Y incluso con los vikingos hay un fenómeno que también conviene, que es interesante. Existen indicios razonables de que ellos llegaron a los Grandes Lagos. Sí, a Chicago. Entonces, quiere decir que algo... Perdón, ellos hacen la travesía Islandia, Groenlandia, entran por la parte del norte de Canadá y bajan a los Grandes Lagos hasta la región de Chicago. Exacto, entonces Sí. pareciera como que estaban bien orientados en el sentido de que sabían que había un paso por ahí, pero claro, en su época estaba congelado el que sí servía, que es más arriba. Pero esas nociones básicas de la geografía del planeta, sí, son viejas, y por dicha siempre hubo genios suficientes que tuvieran tiempo para pensar en eso, ¿verdad? Algo interesante en esa llegada de los vikingos, porque los vikingos llegan en el 990, 1010, por ahí, pero regresan, porque ellos venían a colonizar. Cuando alguien va a colonizar, va a quedarse. De una u otra manera no encuentran el ambiente para quedarse y regresan. Y ese viaje se recoge en las sagas, las canciones normandas, y eso está documentado. Eric el Rojo era el que comandaba aquello. Pero hay un datillo interesante que se discute. Eso es una discusión más teórica que otra cosa y quizás especulativa también, de si los vikingos llegaron hasta México. Eso sí, es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonita esa idea. Porque en teoría, como eran colonizadores, no eran agresores, no era gente violenta, era gente que quería convivir. Además, eran muy poquitillos como por ese parqueado, ¿verdad? También, sí, claro. En la filosofía azteca, del dios Quetzalcóatl, que es el dios de la serpiente emplumada, tienen una parte que es humana, en el sentido de que ellos tenían una figura de Dios con características humanas que lo ubicaban en algo así como de un personaje que venía del mar y grande, con barba, etcétera, con características muy parecidas a los de los vikingos. Entonces, si los vikingos llegan hasta ahí, de pronto eso tiene ese referente, Sí. ¿verdad? Que tiene esa característica, pero eso es más especulación hoy que otra cosa. Pero es bonito, como leyenda muy bonita. No, lo que pasa es que a uno le gusta que se expliquen las cosas, porque aunque el mito sea estrafalario, pues si contiene, por ejemplo, el mito de la Atlántida, ¿verdad? También Hay muchas desarrollado por Platón. sí, entonces, no, Sí, claro. claro, puede ser que sea circunscrito al mundo, al Egeo, puede ser que esté circunscrito al Mediterráneo, y por qué no a la parte cercana del Atlántico, después de todo. Por la zona de Islandia, por ahí la ubicaba Platón, creo. Bueno, no sé si exactamente, pero se hablaba de las, ¿cómo se llama? De las columnas de Hércules para referirse al estrecho de Gibraltar, Gibraltar, de lo que es ahora el estrecho de Gibraltar. Entonces siempre hay algo, las leyendas celtas que hablan de la salida de Egipto de ellos, y sino qué raro, ¿verdad? Que como que suena, cuesta mucho tragarlo, ¿verdad? Pero resulta que los estudios genéticos que se han hecho en Islandia ahora encuentran que hay antecedentes norafricanos en los islandeses,
Sí, claro, a lo mejor en esa caminada desde Egipto hasta Irlanda, porque pasaron por África del Norte, luego subieron por la península ibérica y acabaron en las Islas Británicas. Ahí se llevaron en banda un poco de gente, compraron mujeres, robaron mujeres, como ocurrió tanto. Y esas leyendas, uno las comienza a leer con todo el escepticismo del mundo, pero por mucho esfuerzo que haga para no ignorar que son leyendas, no deja de encontrar atractivas ciertas señales. Dice, no está tan descaminado, ¿no? Son como lógicas. Sí. Entonces, es que tienen como un sentido lógico. Y cuando uno encuentra que la música de los gallegos se parece a la de los irlandeses, y te dicen, todo eso hace juego, y por dicha es así, ¿va? Lo mismo esa teoría que trató de explicarla un antropólogo, Lord Toyerdal, de que las pirámides de México, de Guatemala y Centroamérica, obviamente, deben haber sido por influencia egipcia. Y entonces trató de demostrar ese contacto egipcio con culturas antiguas mesoamericanas. Y, entre otras cosas, bueno, él hace el viaje, monta el viaje, el antropólogo con una balsa construida con las características que tenían los barcos egipcios en aquella época, y logra cruzar el Atlántico aprovechando la llamada corriente del Golfo, que nace justamente ahí en Europa, da la vuelta por todo el Atlántico, sube hacia el Caribe, ¿verdad? Entra a la zona de México, todavía sigue subiendo esa corriente casi hasta la altura de Nueva York, y ahí se devuelve otra vez hasta allá, hasta la península de Rusia, en la parte atlántica. Y entonces y ahí da la vuelta así, y es una corriente que por su propia fuerza mueve casi a varios kilómetros por hora cualquier objeto. Entonces, eso perfectamente era medible. Sí, por eso es simpático leer el Kalevala y todas esas leyendas que sí, bueno. Borges era muy entretenido. Sí, claro. Eso dicen que hay que aterrizar. Bueno, dicen. Nos quedamos con los egipcios.